Capítulo 2. La esfera pública y la privada. 4. El hombre, animal social o político. La vida activa, vida humana hasta donde se haya activamente comprometida en hacer algo, está siempre enraizada en un mundo de hombres y de cosas realizadas por estos, que nunca dejan ni trasciende por completo. Cosas y hombres forman el medio ambiente de cada una de las actividades humanas que serían inútiles en esa situación. Sin embargo, este medio ambiente, el mundo en el que hemos nacido, no existiría sin la actividad humana que lo produjo, como en el caso de los objetos fabricados que se ocupa de él, como en el caso de la tierra cultivada que lo estableció mediante la organización, como en el caso del cuerpo político. Ninguna clase de vida humana, ni siquiera del ermitaño en la agreste naturaleza, resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente testifica la presencia de otros seres humanos. Todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos. Si bien es solo la acción lo que no cabe ni siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres. La actividad de la labor no requiere la presencia de otro, aunque un ser laborando en completa soledad no sería humano, sino un animal laborans, en el sentido más literal de la palabra. El hombre que trabaja, fabricara y construyera un mundo habitado únicamente por él, seguiría siendo un fabricador, aunque no un homo faber. Habría perdido su específica cualidad humana y más bien sería un dios, ciertamente no el creador, pero sí un demiurgo divino tal como Platón lo describe en uno de sus mitos. Solo la acción es prerrogativa exclusiva del hombre. Ni una bestia ni un dios son capaces de ella, y solo ésta depende por entero de la constante presencia de los demás. Esta relación especial entre acción y estar juntos parece justificar plenamente la primitiva traducción del son politicón, aristotélico por animal socialis, que ya se encuentra en Séneca y que luego se convirtió en la traducción modelo a través de Santo Tomás. Homo es naturalicir politicus id est socialis. El hombre es político por naturaleza, esto es social. Más que cualquier elaborada teoría, esta inconsciente sustitución de lo social por lo político revela hasta qué punto se había perdido el original concepto griego sobre la política. De ahí que resulte significativo, si bien no decisivo, que la palabra social sea de origen romano y que carezca de equivalente en lenguaje o pensamiento griego. No obstante, el uso latino de la palabra societas también tuvo en principio un claro, limitado significado político. Indica una alianza entre el pueblo para un propósito concreto, como el de organizarse para gobernar o cometer un delito. Solo con el posterior concepto de una societas generis humana, sociedad de género humano, social, comienza a adquirir el significado general de condición humana fundamental. No es que Platón o Aristóteles desconocieran o se desinteresaran el hecho de que el hombre no puede vivir al margen de la compañía de sus semejantes, sino que no incluían esta condición entre las específicas características humanas. Por el contrario, era algo que la vida humana tenía en común con el animal, y solo por esta razón no podía ser fundamentalmente humana. La natural y meramente social compañía de la especie humana se consideraba como una limitación que se nos impone por las necesidades de la biológica, que es la misma para el animal humano que para las otras formas de existencia animal. Según el pensamiento griego, la capacidad del hombre para la organización política no es sólo diferente, sino que se halla en directa oposición a la asociación natural cuyo centro es el hogar, oikia, y la familia. El nacimiento de la ciudad-estado significó que el hombre recibía, además de su vida privada, una especie de segunda vida, sus bios políticos. Ahora todo ciudadano pertenece a dos órdenes de la existencia. Y hay una tajante distinción entre lo que es suyo, idion, y lo que es comunal, koinon. No es mera opinión o teoría de Aristóteles, sino simple hecho histórico que la fundación de la polis fue precedida por la destrucción de todas las unidades organizadas que se basaban en el parentesco, tales como la fatria y la file. De todas las actividades necesarias y presentes en las comunidades humanas, solo dos consideraron políticas y aptas para constituir
lo que Aristóteles llamó bios políticos, es decir, la acción, praxis, y el discurso, lexis, de los que surge la esfera de los asuntos humanos, de la que todo meramente necesario o útil queda excluido de manera absoluta. Sin embargo, si bien es cierto que sólo la fundación de la ciudad-estado capacitó a los hombres para dedicar toda su vida a la esfera política, a la acción y al discurso, la convicción de que estas dos facultades iban juntas y eran más elevadas de todas parece haber precedido a la polis y estuvo siempre presente en el pensamiento presocrático. La grandeza del homérico Aquiles solo puede entenderse si lo vemos como el agente de grandes acciones y el orador de grandes palabras. A diferencia del concepto moderno, tales palabras no se consideraban grandes porque expresaran elevados pensamientos. Por el contrario, como sabemos por las últimas líneas de Antígona, puede que la aptitud hacia las grandes palabras, como las que replicar a golpes, enseñe finalmente a pensar en la vejez. El pensamiento era secundario al discurso, pero discurso y acción se consideraban coexistentes e iguales, del mismo rango y de la misma clase, lo que originalmente significó no solo que la mayor parte de la acción política, hasta donde permanece al margen de la violencia, es realizada con palabras, sino algo más fundamental, o sea, que encontrar las palabras oportunas en el momento oportuno es acción, dejando aparte la información o comunicación que lleven. Solo la pura violencia es muda, razón por la que nunca puede ser grande. Incluso cuando, relativamente tarde en la antigüedad, las artes de la guerra y la retórica emergieron como los dos principales temas políticos de educación. Su desarrollo siguió inspirado por la tradición y por esa anterior experiencia prepolis y a ella siguió sujeta. En la experiencia de la polis, que no sin justificación se ha llamado el más charlatán de todos los cuerpos políticos, e incluso más en la experiencia política que se derivó, la acción y el discurso se separaron y cada vez se hicieron actividades más independientes. El interés se desplazó de la acción al discurso, entendido más como medio de persuasión que como específica forma humana de contestar, replicar y sopesar lo que ocurría y se hacía. Ser político, vivir en una polis, significaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión, y no con la fuerza y la violencia. Para el modo de pensar griego, obligar a las personas por medio de la violencia, mandar en vez de persuadir, eran formas prepolíticas para tratar con la gente cuya existencia estaba al margen de la polis, del hogar y de la vida familiar, con ese tipo de gente en que él, de cabeza de familia, gobernaba con poderes despóticos e indisputados, o bien con los bárbaros de Asia, cuyo despotismo era a menudo señalado como semejante a la organización de la familia. La definición aristotélica del hombre como zoon politikon no solo no guardaba relación, sino que se oponía a la asociación natural experimentada en la vida familiar. Únicamente se la puede entender por completo si añadimos su segunda definición del hombre como zoon logon ekon, ser vivo capaz de discurso. La traducción latina de esta expresión por animal rationale se basa en una mala interpretación no menos fundamental que la de animal social. Aristóteles no definía al hombre en general ni indicaba la más elevada aptitud humana, que para él no era el logos, es decir, el discurso o la razón, sino el nous, o sea, la capacidad de contemplación, cuya principal característica es que su contenido no puede traducirse en discurso. En sus dos definiciones más famosas, Aristóteles únicamente formuló la opinión corriente de la polis sobre el hombre y la forma de la vida política. Y, según esta opinión, todo el que estaba fuera de la polis, esclavos y bárbaros, era aneu logou, desprovisto, claro está, no de la facultad de discurso, sino de una forma de vida en la que el discurso, y sólo éste tenía sentido, y donde la preocupación primera de los ciudadanos era hablar entre ellos. El profundo malentendido que expresa la traducción latina de político como social, donde quizás se ve más claro, es en el párrafo que Santo Tomás dedica a comparar la naturaleza del gobierno familiar con el político. A su entender, el cabeza de familia tiene cierta similitud con el principal del reino, si bien, añade,
su poder no es tan perfecto como el del rey. No solo en Grecia y en la polis, sino en toda la antigüedad occidental, habían tenido como evidencia misma de que incluso el poder del tirano era menor, menos perfecto que el poder con el que el pater familias, el dominus, gobernaba a su familia y esclavos. Y esto no se debía a que el poder del gobernante de la ciudad estuviera equilibrado y contrarrestado por los poderes combinados de los cabezas de familia, sino a que el gobierno absoluto, irrebatido, y la esfera política propiamente hablando se excluían mutuamente. La polis y la familia. Punto 5. Si bien es cierto que la identificación y el concepto erróneo de las esferas política y social es tan antiguo como la traducción de las expresiones griegas al latín y su adaptación al pensamiento cristiano romano, la confusión todavía es mayor en el empleo y entendimiento moderno de la sociedad. La distinción entre la esfera privada y pública de la vida corresponde al campo familiar y político y que han existido como entidades diferenciadas y separadas al menos desde el surgimiento de la antigua ciudad-estado. La aparición de la esfera social, que rigurosamente hablando no es pública ni privada, es un fenómeno relativamente nuevo cuyo origen coincidió con la llegada de la Edad Moderna, cuya forma política la encontró en la nación-estado. Lo que nos interesa en este contexto es la extraordinaria dificultad que, debido a este desarrollo, tenemos para entender la decisiva división entre las esferas públicas y privadas, entre la esfera de la polis y la de la familia, y, finalmente, entre actividades relacionadas con un mundo común y las relativas a la conservación de la vida, diferencia sobre la que se basaba el antiguo pensamiento político como algo evidente y axiomático. Para nosotros esta línea divisoria ha quedado borrada por completo, ya que vemos el conjunto de pueblos y comunidades políticas a imagen de una familia cuyos asuntos cotidianos han de ser cuidados por una administración doméstica gigantesca y de alcance nacional. El pensamiento científico que corresponde a este desarrollo ya no es ciencia política, sino economía nacional o economía social, todo lo cual indica una especie de administración doméstica colectiva. El conjunto de familias económicamente organizadas en el facsímil de una familia superhumana es lo que llamamos sociedad, y su forma política de organización se califica con el nombre de nación. Por lo tanto, nos resulta difícil comprender que según el pensamiento antiguo sobre estas materias, la expresión economía política habría sido una contradicción de términos. Cualquier cosa que fuera económica en relación a la vida del individuo y a la supervivencia de la especie era no política. Se trataba por definición de un asunto familiar. Históricamente, es muy probable que el nacimiento de la ciudad-estado y la esfera pública ocurriera a expensas de la esfera privada familiar. Sin embargo, la antigua santidad del hogar, aunque mucho menos pronunciada en la Grecia clásica que en la vieja Roma, nunca llegó a perderse por completo, lo que impedía a la polis violar las vidas privadas de sus ciudadanos y mantener como sagrados los límites que rodeaban cada propiedad. No era el respeto hacia dicha propiedad tal como lo entendemos nosotros, sino el hecho de que sin poseer una casa, el hombre no podía participar en los asuntos del mundo, debido a que carecía de un sitio que propiamente le perteneciera. Incluso Platón, cuyos esquemas políticos preveían la abolición de la propiedad privada y una extensión de la esfera pública hasta el punto de aniquilar por completo a la primera, todavía habla con gran respeto de Zeus Herqueios, protector de las líneas fronterizas, y califica de oroi, divinas, a las fronteras entre estados sin ver contradicción alguna. El rasgo distintivo de la esfera doméstica era que en dicha esfera los hombres vivían juntos llevados por sus necesidades y exigencias. Esa fuerza que los unía era la propia vida. Los penates, dioses domésticos, eran, según Plutarco, los dioses que nos hacen vivir y alimentan nuestro cuerpo, que, para su mantenimiento individual y supervivencia de la especie, necesita la compañía de los demás. Resultaba evidente que el mantenimiento individual fuera tarea del hombre,
así como propia de la mujer la supervivencia de la especie. Y ambas funciones naturales, la labor del varón en proporcionar alimentación y la de la hembra en dar a luz, estaban sometidas al mismo apremio de vida. Así, pues, la comunidad natural de la familia nació de la necesidad, y ésta rigió todas las actividades desempeñadas en su seno. La esfera de la polis, por el contrario, era la de la libertad, y existía una relación entre estas dos esferas, ya que resultaba lógico que el dominio de las necesidades vitales en la familia fuera la condición para la libertad de la polis. Bajo ninguna circunstancia podía ser la política solo un medio destinado a proteger a la sociedad, se tratara de la fiel, como en la Edad Media, o de la de los propietarios, como en Locke, o de una sociedad inexorablemente comprometida en un proceso adquisitivo, como en Hobbes, o de una de productores, como en Marx, o de empleados, como en la nuestra, o de trabajadores, como en los países socialistas y comunistas. En todos estos casos, la libertad, en ciertos casos la llamada libertad de la sociedad, es lo que exige y justifica la restricción de la autoridad política. La libertad está localizada en la esfera de lo social, y la fuerza o violencia pasa a ser monopolio del gobierno. Lo que se dieron por sentado todos los filósofos griegos, fuera cual fuera su oposición a la vida de la polis, es que la libertad se localiza exclusivamente en la esfera política, que la necesidad es de manera fundamental un fenómeno prepolítico, característico de la organización doméstica privada, y que la fuerza y la violencia se justifican en esta esfera porque son los únicos medios para dominar la necesidad. Por ejemplo, gobernando los esclavos y llegar a ser libre. Debido a que todos los seres humanos están sujetos a la necesidad, tienen derecho a ejercer la violencia sobre otros. La violencia es el acto prepolítico de liberarse de la necesidad para la libertad del mundo. Dicha libertad es la condición esencial de los griegos, que los griegos llamaban felicidad, eudaimonia, que era un estado objetivo que dependía sobre todo de la riqueza y de la salud. Ser pobre o estar enfermo significaba haberse sometido a la necesidad física, y ser esclavo llevaba consigo además el sometimiento a la violencia del hombre. Este doble infortunio de la esclavitud es por completo independiente del subjetivo bienestar del esclavo. Por lo tanto, un hombre libre y pobre prefería la inseguridad del cambiante mercado de trabajo a una tarea asegurada con regularidad, ya que ésta restringía su libertad para hacer lo que quisiera a diario, se consideraba ya servidumbre, e incluso la labor dura y penosa era preferible a la vida fácil de muchos esclavos domésticos. No obstante, la fuerza prepolítica con la que el cabeza de familia regía a parientes y esclavos, considerada necesaria porque el hombre es un animal social, antes que animal político, nada tiene que ver con el caótico estado de naturaleza de cuya violencia, según el pensamiento político del siglo XVII, solo podía escapar el hombre mediante el establecimiento de un gobierno que, con el monopolio del poder y de la violencia, aboliera la guerra de todos contra todos, manteniéndolos horrorizados. Por el contrario, el concepto de gobernar y ser gobernado, de gobierno y poder en el sentido en que lo entendemos, así como el regulado orden que lo acompaña, se tenía por prepolítico y propio de la esfera privada más que de la pública. La polis se diferenciaba de la familia en que aquella solo conocía iguales, mientras que la segunda era el centro de la más estricta desigualdad. Ser libre significaba no estar sometido a la necesidad de la vida ni bajo el mando de alguien y no mandar sobre nadie, es decir, ni gobernar ni ser gobernado. Así, pues, dentro de la esfera doméstica la libertad no existía, ya que al cabeza de familia solo se le consideraba libre en cuanto que tenía la facultad de abandonar el hogar y entrar en la esfera política donde todos eran iguales. Ni qué decir tiene que esta igualdad tiene muy poco en común con nuestro concepto de igualdad. Significaba vivir y tratar solo entre pares, lo que presuponía la existencia de desiguales que,
naturalmente siempre constituían la mayoría de la población de una ciudad-estado. Por lo tanto, la igualdad, lejos de estar relacionada con la justicia, como en los tiempos modernos, era la propia esencia de la libertad. Ser libre era hacerlo de la desigualdad presente en la gobernación y moverse en una esfera en la que no existían gobernantes ni gobernados. Y aquí termina la posibilidad de describir en términos claros la profunda diferencia entre el mundo moderno y antiguo entendimiento de la política. En el mundo moderno, las esferas social y política están mucho menos diferenciadas, que la política no es más que una función de la sociedad, que acción, discurso y pensamiento son fundamentalmente superestructuras relativas al interés social, no es un descubrimiento de Karl Marx, sino que, por el contrario, es uno de los supuestos que dicho autor aceptó de los economistas políticos de la Edad Moderna. Esta funcionalización hace imposible captar cualquier seria diferencia entre las dos esferas. No se trata de una teoría o ideología, puesto que con el ascenso de la sociedad, esto es, del conjunto doméstico, oikia, o de las actividades económicas a la esfera pública, la administración de la casa y todas las materias que anteriormente pertenecían a la esfera privada familiar se han convertido en interés colectivo. En el mundo moderno, las dos esferas fluyen de una manera constante una sobre la otra, como las olas de la nunca inactiva corriente del propio proceso de la vida. La desaparición de la zanja que los antiguos tenían que saltar para superar la estrecha esfera doméstica y adentrarse en la política es esencialmente un fenómeno moderno. Tal separación entre lo público y lo privado aún existía de algún modo en la Edad Media, si bien había perdido gran parte de su significado y cambiado por completo su emplazamiento. Se ha señalado con exactitud que, tras la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica ofreció a los hombres un sustituto a la ciudadanía que anteriormente había sido la prerrogativa del gobierno municipal. La tensión medieval entre la oscuridad de la vida cotidiana y el grandioso esplendor que esperaba todo lo sagrado, con el concomitante ascenso de lo secular a lo religioso, corresponde en muchos aspectos al ascenso de lo privado a lo público en la antigüedad. Claro está que la diferencia es muy acusada, ya que, por muy mundana que llegara a ser la Iglesia, en esencia siempre era otro interés mundano el que mantenía unida a la comunidad de creyentes. Mientras que cabe identificar con cierta dificultad lo público y lo religioso, la esfera secular bajo el feudalismo fue por entero lo que había sido en la antigüedad la esfera privada. Su característica fue la absorción, por la esfera doméstica, de todas las actividades y, por tanto, la ausencia de una esfera pública. Propio de este crecimiento de la esfera privada, e incidentalmente de la diferencia entre el antiguo jefe de familia y el señor feudal, es que éste podía administrar justicia en su territorio, mientras que el primero, si bien tenía el derecho de aplicar unas normas más duras o más suaves, no conoció leyes ni justicia al margen de la esfera pública. El copo de todas las actividades humanas por la esfera privada y el modelado de todas las relaciones de los hombres bajo el patrón doméstico alcanzó a las organizaciones profesionales, en las propias ciudades, a los gremios e incluso a las primeras compañías mercantiles, donde la original ensambladura familiar parecía quedar señalada con la misma palabra, compañía, companis, y con frases tales como hombres que comen un mismo pan, hombres que tienen un mismo pan y un mismo vino. El concepto medieval del bien común, lejos de señalar la existencia de una esfera política, solo reconoce que los individuos particulares tienen intereses en común, tanto materiales como espirituales, y que solo pueden conservar su intimidad y atender a su propio negocio si uno de ellos toma sobre sí la tarea de cuidar este interés común. Lo que distingue esta actitud esencialmente cristiana hacia la política de la realidad moderna no es tanto el reconocimiento de un bien común, como la exclusividad de la esfera privada y la ausencia de esa esfera curiosamente híbrida, donde los intereses privados adquieren significado público, es decir, lo que llamamos sociedad.
No es, pues, sorprendente que el pensamiento político medieval, exclusivamente interesado en la esfera secular, siguiera desconociendo la separación existente entre la cobijada vida doméstica y la despiadada exposición de la polis y, en consecuencia, la virtud del valor como una de las más elementales actitudes políticas. Lo que continúa siendo sorprendente es que el único teórico político postclásico que, en su extraordinario esfuerzo por restaurar la vieja dignidad de la política, captó dicha separación y comprendió algo del valor necesario para salvar esa distancia fue Maquiavelo, quien lo describió en el ascenso del condottiero desde su humilde condición al elevado rango, de la esfera privada a la principesca, es decir, de las circunstancias comunes a todos los hombres a la resplandeciente gloria de las grandes acciones. Dejar la casa originalmente con el fin de embarcarse en alguna aventurada y gloriosa empresa y posteriormente solo para dedicar la propia vida a los asuntos de la ciudad requería valor, ya que solo allí predominaba el interés por la supervivencia personal. Quien entrara en la esfera política había de estar preparado para arriesgar su vida, y el excesivo afecto hacia la propia existencia impedía la libertad. Era una clara señal de servidumbre. Por lo tanto, el valor se convirtió en la virtud política por excelencia, y sólo esos hombres que lo poseían eran admitidos en una asociación que era política en contenido y propósito, y de ahí que superara la simple unión impuesta a todos, esclavos, bárbaros y griegos por igual, por los apremios de la vida. La buena vida, como Aristóteles califica a la del ciudadano, no era simplemente mejor, más libre de cuidados o más noble que la ordinaria, sino de una calidad diferente por completo. Era buena en el grado en que, habiendo dominado las necesidades de la pura vida, liberándose del trabajo y labor, y vencido el innato apremio de todas las criaturas vivas por su propia supervivencia, ya no estaba ligada al proceso biológico vital. En la raíz de la conciencia política griega hallamos una igualada claridad y articulación en el trazado de esta distinción. Ninguna actividad que solo sirviera al propósito de ganarse la vida, de mantener el proceso vital, tenía entrada en la esfera política, a pesar del grave riesgo de abandonar el comercio y la fabricación a la laboriosidad de esclavos y extranjeros, con lo que Atenas se convirtió en la pensionópolis de un proletariado de consumidores vívidamente descrito por Max Weber. El verdadero carácter de polis se manifiesta por entero en la filosofía política de Platón y Aristóteles, aunque la línea fronteriza entre familia y polis quedaba a veces borrada, en especial en Platón, quien, probablemente siguiendo a Sócrates, comenzó a sacar su ejemplo e ilustraciones de la polis mediante las experiencias cotidianas de la vida privada. Y también en Aristóteles cuando tras Platón da por sentado inicialmente que al menos el origen histórico de la polis ha de estar relacionado con las necesidades de la vida, y que sólo su contenido o inherente objetivo, telos, hace que ésta trascienda a buena vida. Estos aspectos de las enseñanzas de la escuela socrática, que no tardaron en pasar a ser axiomáticos hasta un grado de trivialidad, eran entonces los más nuevos y revolucionarios, y surgían no de la experiencia real en la vida política, sino del deseo de liberarse de su carga, deseo que los filósofos solo podían justificar en su propio entendimiento, demostrando que incluso la más libre de todas las formas de vida seguía relacionada y sujeta a la necesidad. Pero el fondo de la verdadera experiencia política, al menos en Platón y Aristóteles, permaneció tan sólido que nunca se puso en duda la distinción entre la esfera doméstica y la vida política. Sin dominar las necesidades vitales en la casa, no es posible la vida ni la buena vida, aunque la política nunca se realiza por amor a la vida. En cuanto miembros de la polis, la vida doméstica existe en beneficio de la gran vida de la polis.